Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre salud ósea y vitamina D con el Dr. Richard Buendía. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Tecnofarma. Bienvenidos. Este material está dirigido única y exclusivamente al cuerpo médico. Prohibida su venta, reproducción y editorialización en cualquier ámbito. Para mayor información, contáctenos a tecnofarmalegal@tecnofarma.com.co. Muy buenas, bienvenidos a otro Endo Podcast. Mi nombre es Richard Buendía, soy médico internista, endocrinólogo, epidemiólogo clínico, máster en estadística aplicada y soy instructor de la Universidad del Rosario y además me desempeño como profesora de honor con la Pontificia Universidad Javeriana. Trabajo con el Centro de Especialistas Colsubsidio Calle 63. Para mí, como siempre, es un placer estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de la vitamina D y su papel en el hueso. Mi conflicto de intereses, pues soy conferencista para diferentes laboratorios, he sido asesor médico de otros tantos y he recibido honorarios por protocolos de investigación. Realmente la hipovitaminosis en Colombia es muy frecuente. Datos del Consenso Colombiano de Vitamina D, publicado en el 2017, revelan que casi el 69% de nuestra población tiene algún grado de alteración de los niveles de vitamina D, llámese deficiencia o insuficiencia. Pero ¿cuáles son las causas de esa insuficiencia o deficiencia de vitamina D? Por una parte está la falta de exposición a la luz solar, la baja concentración de vitamina D en los alimentos consumidos, la disminución de la capacidad de sintetizar la vitamina D a través de la piel con el paso de la edad. Sobre todo sabemos que en los pacientes mayores de 70 años, ese paso dérmico de ese 7-dihidrocolesterol para la producción de vitamina D se reduce en un 70%. Además, el incumplimiento en la toma diaria de suplementos. Por otra parte, nuestra población es mestiza, hay rasgos afroamericanos y por lo tanto representan poblaciones de riesgo. No solo eso, sino sabemos que el sobrepeso y la obesidad es muy frecuente en nuestra población, puede llegar hasta el 50%. Y esto también conlleva a ser una población de riesgo con deficiencia de vitamina D. Y finalmente, el uso excesivo de protectores solares. Conocemos muy bien cómo se produce la vitamina D. La vitamina D se produce a partir de la exposición a rayos ultravioleta en la piel. Y es así como esta vitamina D, a partir del 7-hidrocolesterol, debe sufrir dos hidroxilaciones para volverse activa. Por una parte a nivel hepático, para convertirse en 25-hidroxivitamina D, y por otra parte a nivel renal, en presencia de la 1-alfa-hidroxilasa, para convertirse en la 1,25-hidroxivitamina D. Esta vitamina D es la forma activa. Y conocemos que esta vitamina D realmente no es solo una vitamina, es una hormona y actúa semejante al ácido retinoico, a hormonas esteroideas o la hormona tiroidea, actúa en el núcleo de las células. Siendo tres focos, si vamos a hablar de salud ósea, tres focos de la acción de esta vitamina D. Por una parte está el intestino, por otra parte está el riñón y finalmente está el hueso. En el intestino y el riñón conocemos muy bien cómo esta vitamina D actúa sobre receptores específicos para el transporte de calcio y fósforo. Y a nivel del hueso, que es lo que nos atañe el día de hoy en este podcast, pues realmente sabemos que los receptores de vitamina D se expresan de una forma extensa, sobre todo en osteoblastos, y van a regular la expresión de algunos genes de esta célula, tales como los genes que incluyen las proteínas de la matriz ósea, que son la osteocalcina y la osteopontina, los cuales son incrementados por la acción de la 1,25-dihidroxivitamina D, además del colágeno tipo 1. Y es que esa vitamina D en el hueso conocemos muy bien que va a disminuir la secreción de la hormona paratiroidea, por otra parte va a estimular el osteocito, va a disminuir esa relación entre el RAN ligando y la osteoprotegerina que sabemos que son factores fundamentales en la resorción ósea. Y finalmente va a aumentar la esclerostina. Todos estos factores ayudan ¿a qué? A que haya un incremento en la masa ósea. O sea, hay una disminución de la reabsorción ósea versus la formación ósea. O sea, vamos a tener siempre una formación ósea mayor que la resorción y por lo tanto va a haber una masa ósea incrementada. ¿Cuáles son los niveles normales de vitamina D? Entonces, en el Consenso Colombiano de Vitamina D, sabemos que los valores normales mostrados desde el punto de vista de la evidencia pueden oscilar más o menos entre 30 a 60 nanogramos por mililitro.
Y hablamos de insuficiencia cuando está por debajo de 30 nanogramos por mililitro, deficiencia por debajo de 20 nanogramos por mililitro y riesgo de osteomalacia cuando está por debajo de 10 nanogramos por mililitro. Y recordemos, solo hablamos de niveles tóxicos de vitamina D. Óigase bien, solamente hablamos de niveles tóxicos de vitamina D cuando está por encima de 150 nanogramos por mililitro. 150. En Lancet, en el 2014, el doctor Reid demostró que dar vitamina D en una revisión sistemática y metaanálisis aumenta los niveles de densidad ósea en cuello femoral. Fue estadísticamente significativo. Y sabemos que aumentar la densidad mineral ósea disminuye el riesgo de fracturas. ¿Qué tanto disminuye el porcentaje de fracturas de cadera? Cuando los pacientes tienen un contenido mineral óseo alrededor de 2 gramos, el riesgo o el porcentaje de fracturas de cadera puede ser alrededor del 15%. Esto fue publicado en el Journal Bone Mineral Research en agosto del 2021. Pero ¿cómo al aumentar el contenido mineral óseo alrededor de 7 gramos, el porcentaje de fracturas de cadera puede caer por debajo del 2%? Entonces, fíjense en esto. Aumentar el contenido mineral óseo se relaciona con el porcentaje de fracturas. Entre más contenido mineral ósea tenga el paciente, menor riesgo de fractura de cadera. A mayor contenido mineral óseo, menor riesgo de fractura de cadera. Y en el mismo artículo se observa cómo el tener niveles bajos de vitamina D por debajo de 12 nanogramos por mililitro, por debajo de 12 nanogramos por mililitro, equivalente a 30 nanomoles por litro, aumenta el riesgo, óigase bien, de fractura de cadera en hombres casi 3 veces y en mujeres 1.8 veces. Entonces, fíjense en esto. Tenemos que tener niveles adecuados de vitamina D porque al tener niveles bajos de vitamina D aumenta 3 veces más el riesgo de una fractura de cadera en hombres o 1.8 veces más riesgo de fractura de cadera en mujeres. Publicado en agosto del 2021 en el Journal de Bone Mineral Research. El doctor Ingstad demostró en una publicación en Osteoporosis Internacional en este año, en el 2021, cómo la vitamina D se asocia a complicaciones o readmisiones después de una fractura de cadera. Él encontró que los pacientes que hayan tenido una fractura de cadera previa y que tienen unos niveles deficientes de vitamina D, puede tener una necesidad de ser readmitido nuevamente en el hospital en una probabilidad de 1.6 veces durante los primeros 30 días, a las 12 semanas 1.4 veces, y existe un riesgo de una fractura en el siguiente año de la cadera contralateral, óigase bien, se puede fracturar la otra cadera si hay deficiencia de vitamina D casi 2.8 veces más. 2.8 veces más. Entonces, realmente es evidente que tener niveles bajos de vitamina D aumenta el riesgo de una nueva fractura de cadera, que aumenta el riesgo de readmisión al hospital dentro de las primeras 12 semanas. En el JAMA, en diciembre del 2019, demostró cómo el incremento en estudios observacionales de 12 nanogramos por mililitro, puede disminuir el riesgo de cualquier fractura alrededor del 7% y de fracturas de caderas alrededor del 20%. Esto fue en estudios observacionales. Pero en estudios aleatorizados realmente, por la heterogeneidad de los estudios, se han encontrado discrepancias en los resultados. Entonces, se ha encontrado neutralidad en cuanto a este aspecto. Hace ya 7 años, una revisión publicada en la revista Endocrinology en el 2013 reveló que en estudios o análisis de estudios aleatorizados, un pool de análisis, demostró reducción del riesgo de fractura alrededor del 30% cuando los niveles de vitamina D se acercan alrededor de 30 nanogramos por mililitro. No solo eso, sino en un metaanálisis de 11 estudios prospectivos, también demostró cómo hay una reducción de la mortalidad por todas las causas de alrededor del 29%. Ya conocemos en esta época de pandemia que los niveles adecuados de vitamina D, ojalá alrededor de 38 nanogramos por mililitro, se asocia a reducción del riesgo de infecciones respiratorias virales alrededor del 49%. Y no solo eso, sino ya hay evidencia de que en metaanálisis se puede disminuir el riesgo de algunos cánceres, como el cáncer de seno, el cáncer colorectal, inclusive diabetes tipo 2, al tener niveles de vitamina D adecuados.
En un metaanálisis publicado en el 2019 en el Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, demostró que un metaanálisis de 15 estudios, inclusive que incluyeron dosis altas de vitamina D de alrededor de 100.000 unidades, no se asoció a eventos adversos, no aumentó el riesgo de hipercalcemia, ni de cálculos renales, ni de hipercalciuria. Recientemente en JAMA, en el 2017, en JAMA Cardiology, se presentó un estudio del Dr. Robert Scragg, conocido como el estudio VIDA. Este es un estudio neozelandés con más de 5.000 pacientes a los cuales se les daban 200.000 unidades de vitamina D en dosis de carga y luego se le daban dosis mensuales de 100.000 unidades de vitamina D durante una mediana de 3.3 años. ¿Qué se encontró? Los niveles séricos de 25-hidroxivitamina D alcanzaron un promedio de 54 más o menos 16 nanogramos por mililitro. 54 más o menos 16. Y fíjense en esto, estamos ante una evidencia de dar dosis altas de vitamina D de 100.000 unidades mensuales durante casi 4 años de seguimiento. Y el promedio realmente no alcanza los niveles tóxicos de 150 nanogramos por mililitro. El promedio, recuerden que fue 54 más o menos 16, o sea, máximo 70 nanogramos por mililitro. También en este estudio no demostró el riesgo de caídas. Demostró ser absolutamente seguro. No demostró riesgo de cálculos renales, ni de hospitalización por cálculos renales, ni tampoco de hipercalcemia. Entonces, realmente, ¿qué está demostrando la evidencia? Que probablemente si estamos pensando en desenlaces a nivel óseo relacionados con vitamina D, pues buscamos niveles alrededor de 25-hidroxivitamina D alrededor de 30 nanogramos por mililitro. Si estamos buscando modificar o atenuar condiciones crónicas, llámese enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes, hipertensión arterial, pues unos niveles de vitamina D podrían ser bastante interesantes entre 50 a 80 nanogramos por mililitro. Y si estamos hablando de disminuir el riesgo de infecciones respiratorias, estaríamos con unos niveles alrededor de 40, entre 40 y 60 nanogramos por mililitro de 25-hidroxivitamina D. Entonces, en conclusión, la vitamina D es importante en la salud ósea. Ya vimos que aumenta la absorción de calcio y fósforo, disminuye la reabsorción ósea, por lo tanto hay un efecto neto en el aumento de masa ósea. Se asocia a disminución de riesgo de fractura de cadera, aumenta la densidad mineral ósea, sobre todo en cadera, y puede estar asociada a disminución de readmisión en caso de una fractura previa, disminución, como vimos, readmisión hospitalaria en las primeras 12 semanas y disminución de la mortalidad. Vimos también cómo las dosis altas, entre comillas altas, no se asocian a caídas, ni hipercalcemia, ni hipercalciuria, ni cálculos renales. Son seguras. Muchas gracias por su atención. Para mí fue un gusto haber hecho parte de esta sesión. Nos escuchamos en una próxima oportunidad y los invito a que escuchen los demás contenidos de Endo Podcast. Un gran abrazo a todos. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, @AceEndocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.